Compartir pantalla y vamos a recapitular brevemente. Lo que hemos estado hablando hasta este momento, principalmente, es esta representación que nosotros tenemos de la ley dominical, más allá del contenido, es de que es un punto de transición. Hay algo que cambia a partir de la ley dominical en adelante. Es, por supuesto, el trabajo de las personas de la iglesia de Dios, buscar comprender qué marca ese evento. En la mentalidad ah, del adventismo o en la mentalidad de Elena White, aquello que en su momento ella vio como un posible marcador de esa transición entre lo que sería el sexto reino y el séptimo. Desconozco si ella o el adventismo en la época lo definiría de esa forma, dirían sexto al séptimo, pero el hecho es que buscarían en una ley dominical en los Estados Unidos ese punto de inflexión. Y la razón por la cual lo buscarían es porque algo le acontecería a los Estados Unidos, algo habría cambiado en la nación que podríamos entonces entender que dejó de ser la bestia que era como de cordero y pasó a ser la bestia que es como dragón. Nuestro trabajo es bueno en nuestra época y en nuestra propia visión de las cosas. Yo personalmente creo que el simple hecho de pasar una ley dominical, incluso en la época de Elena White, no es un buen marcador. La pregunta que habría que hacerse es, ¿qué hubiese sido un buen marcador en aquella época? ¿Era una ley o era una transformación en- en la manera en que funcionaban los Estados Unidos o en la entidad o en la institución? Habría que buscar eso. Y el mejor lugar para entender proféticamente a partir de la Biblia cómo comprender qué ocurre con el reino que representa Estados Unidos se encuentra en Apocalipsis 17. Y es por causa de esta elaborada, ¿no? Eh, estructura de elementos que nos dicen tal vez mucha más información que otros capítulos no nos dan. Aquí nos dan que no son cinco reinos, sino que son siete fases, pero que todas son las fases del reino de Satanás, pero que el reino de Satanás parece no ser tan hegemónico y reinante como uno se lo puede imaginar, sino que aparentemente este reino por momentos muere, deja de ser, dice que era, que no es, pero volverá. Y mediante el uso de la estructura y de las palabras del mismísimo capítulo, sabemos que cuando vuelve a ser, es su fase final. Eso se puede ver claramente, Apocalipsis 17, porque dice que vuelve, que retorna, y más adelante la traicionan estos reyes y le destruyen sus vestiduras y matan a la mujer. Em, es como muy interesante, ¿no? Lo que está ocurriendo en Apocalipsis 17. O sea, son siete fases, en alguna de ellas la bestia deja de ser, pero luego retorna, pero cuando retorna no retorna por mucho tiempo, porque vuelve para ser finalmente destruida y ahí termina. Entonces nosotros sabemos que el 7 es el punto final. Y si el punto final es el 7, entonces esa es la fase en la que esta bestia vuelve a ser. Entonces la fase en la que la bestia no es la anterior, la 6. Y luego la fase en que la bestia era es del 5 para atrás. Eso, eso queda claro de que era del 5 para atrás, no es en el 6 y volverá a ser en el 7. Capaz necesito decirlo de otra forma o si tiene alguna pregunta.
Siéntanse libres, nada más. Bueno, mira, y sobre lo del octavo, porque allí en Apocalipsis 17 nos habla también del octavo, pero ya se nos ha dicho de que no existe un octavo, pero igual el octavo está allí y yo recuerdo que antes se utilizaba el símbolo del 8 como resurrección. Entonces, ¿cómo se entiende lo del tema de la resurrección acá? Supongo que resucita la bestia, o sea, la mujer y la bestia, ¿no? Bueno, no me gustaría explayarme en el asunto del octavo, más allá de simplemente dejar claro que sabemos a partir del capítulo, dice Apocalipsis 17:7, y la bestia que la trae a la mujer, la cual tiene 7 cabezas. Entonces, hay 7 y no hay 8. O sea, eso es como que lo sabemos. Sabemos que no hay 7, o sea, perdón, sabemos que hay 7, no hay 8. Pero cuando hace referencia al 8, que es en el 11, y la bestia que era y que no es también el octavo, y es de los 7 y va a la perdición, como bien lo dijiste, es una referencia a que el 8 es un símbolo de resurrección. Creo que no es propósito del estudio explicar o dar ejemplos de cómo el 8 es un símbolo de resurrección, pero creo que es una forma, es como una repetición y ampliación para mí. Lo que en el 11 dice, y es también el octavo, entendiéndose resurrección, es lo mismo que nos está diciendo en el 17:8 cuando dice, la bestia que has visto era, no es, y ha de subir del abismo. El abismo donde están las cosas que han muerto, ha de subir de allí. Entonces es como dejando muy claro que esta fase de acá, el 7 es la fase resucitada de la bestia. Pero yo creo que lo que, para mí personalmente, lo más importante no es saber que esa es la fase resucitada, es saber que es resucitada. ¿Qué implica si es resucitado? Que antes estaba muerta. Que tuvo que haber muerto. Y otra pregunta, perdón, en relación a eso más o menos, perdón que lo meta así de la nada, capaz, Ujú. pero a ver, eh, anteriormente siempre se daba mucho el ejemplo de que el alfa y el omega, de que el papado fue destruido por Francia en la Revolución Francesa. Y aquí también en Apocalipsis 17 se nos habla, lo mencionaste ahorita, de que la mujer va a ser destruida por estos reyes. Entonces, ¿eso tiene alguna relación? O sea, podemos ver ese ejemplo como el alfa y el omega, más o menos esa misma dinámica de que al final la misma nación se va a levantar contra la misma ideología que anteriormente apoyaba y la va a destruir. Ah, bueno, eso, ahí nos llevas a los que estamos aquí, ¿no? A pensar, bueno, ¿y cómo es la destrucción final de la bestia o de la mujer? Y ya aquí los símbolos se nos empiezan a mezclar. Pero como está en el futuro y está en otra dispensación, yo la verdad que no tengo ni idea. Supongo que podemos tener algunas pistas, como bien lo has dicho. Bueno, ¿será que las destruirá? La Biblia dice que lo que las destruyen son los mismos reyes, dice el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Estoy seguro que en algún momento eh, profesoras o profesores del movimiento se levantarán, podrán definir de manera más clara y firme qué significan los cuernos, porque fíjate que no son las cabezas las que la destruyen, son los cuernos. Pero bueno, no nos compete ahora, porque está en el futuro, y estoy seguro que en la dispensación en la que eso ocurre, recibiremos la luz de eso. Eh, Así que no tengo mucho más que decir, porque la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Em, Vamos a trabajar rápidamente entonces las definiciones, porque todo esto que estoy diciendo muy conceptual empieza a quedar
de manera más clara si nosotros volvemos a hacer lo que yo quería hacer acá arriba, lo voy a poner acá abajo. Tenemos bestia, mujer y cabeza. ¿Es lo único que hay en el capítulo? No, pero es un muy buen comienzo. Son como que tal vez los símbolos más importantes. Entonces, basado en en la observación que estamos haciendo, em, una buena definición de bestia que se repitió mucho en el campestre es, a ver cómo lo digo, sin parecer que estoy obligándonos a creer en la definición. Aquí hay un buen ejemplo, miren. En el 8, perdón, el 8 no, en el 5. El 5 es una fase de la bestia que como que el adventismo conoce muy bien. ¿Por 5 a qué me refiero? ¿Qué me ayuda? El papado. La etapa papal. Y la etapa papal la conocemos tan bien, pero tan bien, que nosotros incluso le tenemos una definición a bestia mujer, a bestia y a mujer. Y En el adventismo, bestia, y según también nos enseñaba antes, mucho antes nos enseñó antes, bestia era el Estado, mujer iglesia, ¿no? sí, pero por estado es que exactamente. Bueno, instituciones políticas, Los reyes de Europa puede ser, ah, sí, que serían sus tronos, porque esos reyes no son inmortales, ellos van cambiando. ¿Y la mujer era quién? ¿Quién es la la mujer iglesia en el Quijote? católica, ¿Perdón? la iglesia católica, Creo que la mejor definición es el papado, que la Iglesia Católica es muy grande. Hay muchas órdenes en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica como un todo no controla a los reyes de Europa, pero sí el papado, que muy parecido en aquella época, muy parecido que los reyes de Europa, también era una especie de trono. No quiero confundirlos con esto de trono, es simplemente de que el papado es algo que va cambiando, la persona que está a cargo del papado va cambiando. El papado es un cargo, eso se llama papado. Entonces, como nosotros conocemos muy bien la mujer y la bestia de la fase 5, nosotros tendemos a aplicarle lo que entendemos de las 5 a las 6 a las 7 a todas las demás, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es tratar de entender la mujer y la bestia en cada una de las 7 fases. En esta fase de aquí, que es la de las 5, los reyes de Europa es simplemente una frase que significa las instituciones políticas con poder de aquella época. Y el papado es, en aquella época, era una institución ya no política, pero religiosa. Y por religiosa lo que queremos decir es con una ideología específica. Entonces, si yo borro y nos vamos a lo que queremos hablar ahora, que es no definir qué es para el quinto, qué es para todos, qué es la mujer y la bestia en todas las fases. Es decir, tenemos que buscar unas definiciones que sean lo suficientemente vagas, pero lo suficientemente específicas. Y haciendo eso, me refiero aplicándolo a la uno, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 7, una definición muy buena
y que sobrevive, ¿no? Continúa teniendo consistencia en las 7 fases, es de que la palabra bestia es una institución política. Si yo dije que es una institución política, dije que la bestia es que es una institución política en cuáles de las fases. en todas las fases. Claro. Estoy diciendo que la bestia es una institución política. Entonces ella tiene que ser una institución política en todas las fases. Y si yo digo aquí institución religiosa, esta definición que estoy colocando pasaría esta, pasaría a las 5. Pero ¿será que es aplicable a todas las fases? Es muy fácil probar cuando vas a, no sé, a Medopersia, que no siempre la mujer es una institución religiosa. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no siempre ni siquiera es una institución. Si vamos a Grecia, no hay una institución religiosa que tiene una ideología. Si vas a Grecia, hay, en realidad, por lo menos al principio, hay una persona llamada Alejandro. ¿Y a qué se dedicó Alejandro hasta que murió? A conquistar, Eh, ¿verdad? ujú, sí. Se dedicó a conquistar y todo lo que conquistó llevó su ideología también. Y los sucesores de Alejandro, aunque hubo divisiones, hicieron cosas bastante semejantes. Es decir, la época papal es única, es muy especial entre todas estas fases, donde ahora el elemento o la entidad con una religión no era la misma persona que también poseía el poder político, porque Alejandro era una persona con ideología, pero al mismo tiempo estaba sentado, o mejor dicho, tenía poder de la institución política también. O sea, como que estaba en el mismo lugar. En la fase 5 la mujer era solamente el papado, pero tenía dominio ideológico porque la bestia decidió, no sé si la palabra correcta es decidió, pero la bestia había adoptado la ideología de la mujer. En la fase 4 esto es lo bueno de que tenemos tantos capítulos. ¿Qué reino está en la fase 4? Roma imperial. Tenemos a Roma Imperial. Y si tú vas al capítulo 2 de Daniel, ¿qué elemento o qué parte de la estatua era esa Roma Imperial? El hierro. Y eran las piernas, ¿no? No eran las piernas. Sí, sí. Ese era el 4. Y el hierro es Roma Imperial. ¿Eso significa que no hay mujer aquí? Estoy mezclando capítulos y eso no está bien. Las parábolas no están hechas para eso. Pero en la fase 4 significa que no había mujer, había ideología en el Imperio Romano, ¿o no? Al principio del estudio, cuando pregunté, ¿qué pasa si alguien dice que no tiene ideología? Creo que fue César que dijo, está mintiendo. Ya, sí. Toda la estatua tiene ideología. Mm. Nuestra cabeza tiende a decir, la ideología o la Iglesia Católica o la mujer llegó en el barro.
cuando en realidad el versículo lo único que está tratando de contarnos es que hay algo único y especial acerca de los pies, que sería la parte 5. Voy a hacer los pies acá rápidamente. Tenemos Pedro, los pies. Sí, entonces, interrúmpame cuando quieras. de acuerdo a lo que tú estás mencionando, lo que podríamos decir es que la mujer siempre fue ideología, uy, perdón, siempre fue ideología, pero Siempre. en el 5 como está mezclado con barro, hay un componente religioso, pero entonces estuvimos mal al nombrarlo papado, porque realmente, o sea, aunque sí era el papado, no era la generalidad de lo que ha sido la mujer todo el tiempo. En ese momento fue papado, pero en todos Exactamente. los otros fue ideología, o como... Eso, cuando dijiste de lo del error, esa parte me gustó. O sea, el error no fue decir que los pies de barro y hierro eran que el barro era el papado. ¿Dónde estuvo el error? Que mencionamos que la mujer era el papado, pero como lo tuvimos una visión no dispensacional, sino Ujú. panorámica y tenía que ser dispensacional. Exacto. Cuando dijimos que era el papado, está bien, siempre que aclaremos en el quinto reino. Era como que lo que faltaba, ¿verdad? Sí, sí es el papado. En el quinto reino. Sí, Eso resume más o menos lo que decías, ¿verdad? sí, o sea, sí está bien que en el quinto reino sea el papado, pero nosotros asumimos que siempre era una entidad religiosa y ahí es donde está el error. Claro. Es casi como si nuestra mente hubiese creído que la mujer llegó en el quinto reino. O tal vez llegó antes, pero lo conquistó fue en el quinto y ahí se mezcló el barro y el hierro. En vez de entender que el símbolo de la mujer cabalgando la bestia, ese es el símbolo. Apocalipsis 17. Y es aquí también donde nuestra interpretación de parábolas es tan relevante, porque cuando hemos conectado a Daniel, hemos conectado a Apocalipsis y sabemos que aquí están las siete cabezas. Y es solamente al final cuando dice que una no era la otra, perdón, que una era, la otra no es, la otra volverá a ser, pero siguen existiendo las otras primeras cuatro fases de las cuales no se dijo nada. Entonces entendemos que esta bestia que es cabalgada por una mujer, ella es el reino de Satanás. Ella, digo, la bestia, pero la bestia es la bestia y la mujer, porque ese es el símbolo. Entonces sí, hay una mujer en el resto de la estatua, estoy mezclando parábolas pero es para que se entienda. Nos imaginábamos que como no hay barro en ninguno de los otros metales, entonces no había mujer. No, la parábola de la estatua nos está diciendo que algo muy especial, relevante, diferente y único acontece en el quinto. Y es importantísimo entender el papel del papado, porque es cuando el elemento cristiano es cuando Satanás conquista prácticamente la iglesia cristiana, de cierta manera, la corrompe y, en fin, no vamos a perdernos por ahí. Si alguien tiene cualquier otra pregunta o comentario, láncenlo nomás. ¿Por qué había venido para acá? Ah, sí. Entonces, cuando yo digo que solamente en el quinto la mujer es una institución religiosa, pero no siempre la mujer, ya que hemos entendido que la mujer siempre está arriba de la bestia, así que la bestia y la mujer, ellas son una cosa juntos. La estamos separando porque nos han dado varios símbolos. Entonces la mujer le vamos a cambiar la definición en vez de institución religiosa, vamos a decir que la mujer es una entidad. ¿Por qué? Porque la palabra entidad es lo suficientemente flexible como para, sí, el papado es una entidad también. Ah, de manera más específica, en realidad es una institución, pero una institución también es una entidad. Pero una entidad también puede ser una persona que tiene ideas, ideologías, forma de pensar. Entidad es lo suficientemente flexible como para definir a una institución o definir a una persona. Por eso, entidad queda bien. Basado en la historia que yo les contaba del jinete, bestia
animal, hay que enfatizar que no es una simple entidad, es una entidad que tiene una ideología. Entonces ponemos con ideología. Si no ponemos con ideología, queda una entidad que no posee ningún tipo de, de independencia. No, es una entidad que tiene independencia, sabe lo que quiere. Perfecto. Volvemos a la definición de arriba porque no está terminada. Entonces, una bestia es una institución política. Estas definiciones las trabajaron las profesoras y los profesores del año pasado, junto con el anciano Parminder, y en cada una de las palabras que se fue añadiendo, fueron concordando con el peso que tenía cada una de las palabras y lo que definía. Y lo siguiente que se coloca es, bueno, es una institución, sí. ¿Es política? También. Recuerden, estamos hablando de la definición en las 7 fases. Tiene que ser aplicable para las 7 fases. Antes de terminar, ¿por qué tiene que ser aplicable a las 7 fases? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque estábamos atrapados en la fase 5. Nos deja ciegos para interpretar la fase 6 o la fase 7. Y ahí no vamos a poder saber qué es la mujer y qué es la bestia. Tenemos que salirnos de la fase 5, darles una definición global en las 7 fases, que sea aplicable a los 7 momentos, a las 7 dispensaciones, y luego eso capaz sea la llave que abra nuestra mente y digamos, oh, entonces puede ser esto o puede ser lo otro. Bestia, institución política con poder. Hay muchos tipos de instituciones. Una universidad es una institución, un hospital es una institución. Y también hay muchas instituciones políticas. Un partido político es una institución, por ejemplo. Supongo que hay muchos otros tipos de instituciones políticas, eh, pero no todas las instituciones políticas tienen poder. Así que hay que colocar que tiene poder. Si no tuviera poder, es como decir que la mujer estaba dispuesta a cabalgar un perro. La mujer no va a cabalgar un animal que no tenga aquello que ella está buscando, que es poder. Institución política con poder. Y le falta algo a esta definición de bestia. Bajo, Basado. bajo o basado o sometido, puedes utilizar cualquiera de esos, a la ideología de la mujer. Exacto. Alguien podría decir controlada por la mujer. En el campestre, una de las palabras que se usó fue controlada o que adoptó. Creo que controlada tal vez suena mejor, pero bueno, seguimos. Institución política con poder, controlada o que adoptó la ideología, pones aquí, la ideología de la mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 5 alguien podría decir que el papado controlaba a los reyes, puede ser, o los reyes adoptaron la ideología del papado, pero a fin de cuentas, ¿eso hace alguna diferencia? Significa que todavía te domina el papado. No importa que lo hayas hecho por conveniencia. Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, el símbolo de un jinete cabalgando esa bestia en la fase 5 concuerda con nuestra definición de una institución política con poder controlada por la mujer o por la ideología de la mujer. Ahora, ¿por qué definir cabeza es importante? Sabemos que hay 7 y las cabezas simplemente son parte de la bestia, pero cuando las vemos individualmente, cabeza en la fase uno, ¿cuál sería la definición para ustedes de cabeza en la fase uno? Uno me refiero a Babilonia. ¿Cuál sería la definición de cabeza? Un reino. Está en la pizarra. Sería
algo que ya está en la pizarra. ¿Qué sería cabeza? Entonces sube, porfa. A ver. Aquí, en esta parte está. Reino, Reino. Y si usas las palabras que están en este momento visibles, ¿qué es una cabeza? Institución política con poder. Exactamente. La bestia es el global, la visión panorámica. La cabeza es la visión dispensacional. Si es la visión dispensacional, entonces cabeza en la fase uno es una institución política con poder, controlada por la ideología de la mujer. Y así en todas las fases, excepto una, porque hay una en la que dice que la bestia era, todavía era la bestia, y en algún momento no es. Y nosotros no nos queda otra opción que entender que lo único que puede pasarle a la bestia para que en el 6 diga que no es que ella no tenga a la mujer arriba o controlándola. Entonces a cabeza, ya que cabeza es cada una de las 7 fases, pero siempre son lo mismo, excepto en las 6, yo voy a definir, y eso fue lo que se hizo en el campestre, cuando voy a definir cabeza, yo en realidad me estoy refiriendo a la sexta, porque si no yo puedo seguir usando bestia. Bestia es una institución política con poder, controlada por la ideología de la mujer. Pero en la 6 la bestia no es. Entonces yo voy a llamar a cabeza de manera individual. Una cabeza es una institución política con poder. Sin la parte final, sin decir controlada por la ideología de la mujer. Y sin ser dogmáticos. Esto que está aquí no es que sea la única ni la mejor forma de definirlo. Estoy tratando de usar los conceptos que se usaron en el campestre. Y entiendo que sirve al propósito. Porque lo que estamos intentando extender es que algo ocurre en el sexto reino donde la bestia no es. ¿Recuerdan el símbolo de persona y animal? O sea, jinete y caballo. Si yo te estoy contando una historia y en vez de referirme al jinete y a caballo, simplemente te digo bestia. Y la bestia hizo esto. Y la bestia hizo lo otro. Y la bestia dejó de hacer. De los dos elementos del símbolo, el caballo o el jinete, que es la persona, ¿cuál de las dos cosas tuvo que haber dejado de hacer? ¿Qué es lo que, cuál de los dos elementos es el único que tiene capacidad de dejar al símbolo bestia inactivo? La mujer. El elemento que toma las decisiones, ¿sí o no? ¿Me siguen hasta aquí? Está confuso. Vamos lento, que no quiero forzar a que sea lo que estoy diciendo. Quiero que lo podamos ver. Voy a volver un poquito. O sea que estás diciendo que el único elemento que puede mantener viva la bestia es la mujer, pero también esa cabeza es, por decirlo así, es un reino, solamente que, bueno, em, a ver, no, mejor explícalo tú. Lo que sí me ha quedado claro es que la bestia es panorámica y la cabeza es dispensacional, la mujer siempre está presente. Ya. Véanlo así. Una cabeza en las 7 fases siempre es una institución política con poder. Cada una de las 7 cabezas son los 7 reinos de la profecía. Y cada uno de esos 7 reinos de la profecía son una institución política que tiene mucho poder.
Y en gran parte de esas 7 fases, de esos 7 reinos, siempre estaban haciendo el mal, porque estaban controlados por algo, que es una ideología. Volvamos a lo de los votantes. Cuando hemos tenido conversaciones en la calle o con amigos o lo que sea, y nos dicen, yo soy apolítico, yo no tengo ideología. Y nosotros decimos, es imposible que no tengas. El mismísimo hecho de que me digas que no tienes es una alarma bastante grave, ¿no? Tienes una ideología, siempre tienes. Entonces, el reino que se nos está definiendo aquí, que es el reino de Satanás, que está siendo subdividido en 7 fases, en esas 7 fases, ese reino es una institución política con poder, sin agregarle más nada. Cada uno de los 7 reinos es una institución política con poder. Pero acontece que una institución política con poder es igual que una persona. Puede estar en algún momento sin ideología. No puede. Aquello que está implementando como política pública es una ideología. ¿Existe alguna institución política con poder, o sea, estados, que sean eh, carentes de ideología? ¿Verdad que no? Eh, Dime un sí, dime un no. No solamente es esa, porque yo sé que puedes tener una pregunta o concordar, pero quiero saber si el resto también está acompañando. Puedes mandar un tuk o un mensaje. ¿Puedes volver a hacer la pregunta, por favor? Sí, claro. La pregunta que tengo es si la bestia que está subdividida en 7 reinos, que son los 7 famosos reinos de la profecía, son todas una institución política con poder en cada una de sus fases. Ahora, una institución política con poder, que es un estado puede estar sin ideología, o un estado siempre tiene una ideología. Yo creo que siempre tiene una ideología. Siempre. Claro, porque un estado siempre está implementando algo a través de sus leyes y de sus políticas. Algo el estado está implementando. El estado puede decir, soy no cristiano. Ah, perfecto, entonces tu ideología es lo que sea que estás implementando. Gracias por aclarar que es no cristiano, pero alguna ideología es. ¿César? que, bueno, uno de los un estado, por lo menos así es en politología, te lo enseñan que un estado es una combinación de 3 elementos que son población, territorio y gobierno. Entonces, cuando yo me voy a esa definición, que es como lo más básico, si un estado se compone de personas y ya hemos dicho que toda persona tiene ideología, entonces, obviamente, el Estado por definición siempre va a tener una ideología porque un Estado sin personas es solamente un terreno baldío. Bueno, qué bueno que tocaste ese punto. Dijiste que un estado son estas 3 cosas. Sí, Y dijiste que un estado siempre tendría ideología porque una población tiene ideología. claro, porque población son personas y hemos dicho que las personas todas tenemos ideología. Un Estado sin gente no es un Estado, es un terreno baldío. Bien. Y la ideología de la población es la que determina cuál es la ideología del estado. Mm, Yo No creo que siempre. sí. Ahí está Yesenia, está Catherine. Dale, ¿Quién va? Dale. No, ¿Quién va pensaba que primero? no siempre, pero si se supone que es en un gobierno democrático, pues generalmente tendría que representar por lo menos a una mayoría. Y por representar una mayoría significa que adopta la ideología de la mayoría, el gobierno. No, no.
No, ¿verdad? O sea, de los tres elementos que están acá, ¿cuál de los tres es el que realmente ostenta o, digamos, promueve la ideología? El Realmente es el gobierno. gobierno. Realmente es el gobierno. Vamos a probarlo con Apocalipsis 17. No recuerdo el versículo, así que vamos a leer del 17:1. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Versículo 2. En este versículo está población y gobierno. ¿Sí o no? Versículo 2 dice reyes de la tierra. Colocó rey. Voy a colocar reino en realidad. Reino. Población. ¿Cómo la llaman aquí? Los que moran en la tierra. Poner moradores. ¿Quiénes fornicaron con la mujer? ¿Los reyes o la población? Según el versículo 2. Los reyes. Los reyes. Los reyes fornican. Poner una F aquí. Fornican con la mujer. Ups. Ellos fornican con la mujer. ¿Y los moradores, qué ocurre con ellos? Se embriagan. Los reyes son los que fornican y el pueblo es el que se embriaga. ¿A qué les suena esto? Lancero Parmíntero usó una frase en inglés, que en español también funciona. Él dijo así, la población es daño colateral. ¿Qué piensan qué creen que significa esa frase? Refiriéndose al versículo 2. No estoy sacando su frase de contexto. Dice aquí que los moradores son daño colateral. ¿A qué se refiere? Como lo que hablábamos de las guerras subsidiarias. Eso está bien. Los reinos están haciendo cosas y obviamente lo que sea que ocurra en el gobierno afecta a los moradores y ellos se embriagan. ¿Saben que no hemos entrado ahí y creo que de los profesores y profesoras que vengan hablarán de esto con mayor detalle? No vamos a tener tiempo de hablar de fornicación y adulterio, me parece. Pero cuando aquí está diciendo que los reyes fornican con la mujer, ese es el segundo tipo de relación que nos cuenta que la mujer tiene con los reyes. ¿Qué más son los reyes? Si yo bajo más. 17:10. Y son siete reyes. Cinco son caídos. Uno es, el otro aún no ha venido. 17:10. 17:8. Y la bestia que has visto era y no es y ha de subir. ¿Les parece que se definió a la bestia y a los reyes de la misma manera? ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Sí, 17:8. Hablando de la bestia, dice, era.
Fase uno. Fase 2 no es presente. En el futuro ha de subir. Yo simplemente voy a poner aquí será, que es lo que significa. Salto al 10, 17 10 y son 7 reyes. 5 son caídos. ¿Dónde están los caídos? Aquí. Genera 17 10. Los 5 están acá, caídos. Pasado. Presente. Uno es. ¿Cuál es el que es? El 6 es. Y el otro no ha venido. Si no ha venido es porque ha de venir. Pero durará bien breve tiempo. El 7 será. ¿Notaron aquí cómo igualaron a la bestia y a los reyes? Como si lo que le pasa a la bestia le pasa a los reyes. Sí, sí se vio, ¿no? Lo cual deja claro que esos reyes sí son las fases de esa bestia. Volviendo al 2. ¿Quiénes fornicaron con la mujer? los reyes. Los reyes, los mismos que están hablando en 17:10. Pero sabemos que esos reyes son también la bestia. Así que ¿quién fornicó con la mujer? La bestia. Pero eso está mal. Yo no puedo decir que una bestia fornicó con una mujer porque eso quiebra la regla de parábolas. No existe ese tipo de relación. ¿Qué tipo de relación sí existe entre una bestia y una mujer? Que ya la dijimos al principio. De dominio. De cabalgar, ¿verdad? Lo que hablamos al inicio de las parábolas. Seres humanos cabalgan bestias. Ese tipo de relación sí funciona. Entonces yo pongo a la bestia aquí, pongo a la bestia y pongo una mujer aquí arriba. Esa es la relación que ocurre entre la bestia y la mujer. Una relación de, ayúdeme con la palabra, la mejor palabra que se me viene es cabalgar. Si hay otra palabra, me ayuda. Yesenia había dicho dominio. Claro, dominio, pero yo quiero usar lo de la parábola esta, la acción de Montar. montar. Eso. Ella monta bestias. Eso es lo que los seres humanos hacen con caballos. Montan bestias. Pero reyes no montan bestias. En Apocalipsis 17, ¿qué hacen los reyes? Ya lo leímos mil veces. Fornican. Fornican. Ups. En la parábola, los reyes fornican, pero las bestias son montadas. Pero al mismo tiempo, las bestias, vean lo que pusimos aquí de era no es será, la bestia y lo que le pasa a los reyes es lo mismo. Eso significa que cuando la mujer fornica con los reyes, es lo mismo que cuando la mujer, ¿qué? Complétenlo ustedes. La mujer fornica con la bestia. No fornica. Ah, no. La monta, si es verdad, la monta. Lo que en un lado de del capítulo es fornicar con la mujer, en otro es cuando la mujer monta la bestia. Ambas cosas son lo mismo. Espero que eso haya podido quedar claro. Sí, es verdad. Lo que pasa es que el subconsciente a veces es como que, no sé. Pero sí, claro, tiene sentido obvio. Y guau, me desvié tanto que ya me olvidé de dónde iba a llegar. Ibas por lo de la sexta cabeza, que era equivalente a la bestia. O sea, y ahí abajo ya lo habías Ah, demostrado. perfecto.
Entonces, fíjense que ahora nos queda lo siguiente. Nos queda resolver el misterio del 6. Todos los signos de interrogación están aquí. ¿Por qué están ahí? Porque del 1 al 5, ¿cómo los llama? Los llama caídos en 17:10. Sí se ve, ¿verdad? Pero no es solo caídos, lo que quiere decir es que son, perdón, eran. ¿Eso queda claro? ¿O parece confuso? Espero que no. Uy, vuelvo acá. Repite la pregunta, porfa, que capaz no se entendió. Que cuando, que cuando dice que los 5, 17:10 se refiere a los reyes. Ah, yo no lo copié. Reyes. 17:10 son los reyes. 5 caídos. Uno es, el otro será. Eso con reyes. Pero arriba dice que la bestia era. Esos son los 5 caídos. Eso creo que se ve, ¿verdad? Los 5 caídos es el periodo en que la bestia era. Sí, Los 5 primeros reinos. Entonces, esto lo conocemos. ¿Qué significa que era? Significa lo mismo que escribimos arriba y lo vuelvo a poner. Miren, cuando dice que los 5 era, lo que está diciendo es que los 5 es la época en la que los reyes fornicaron con la mujer, que es lo mismo que la bestia siendo montada por la mujer. Eso en los 5. Significa que esto lo conocemos. Y cuando después vuelve a decir que volverá a ser, prácticamente lo que está diciendo es, y los reyes fornicarán con la mujer otra vez, lo cual implica que la mujer ha de montar la bestia otra vez. Lo que no estamos sabiendo es qué es cuando, es que parece un juego de palabras, qué es la bestia cuando no es, que es el periodo este, que lo hemos llamado el periodo 6. Aquí. En el periodo 6 la bestia no es. Si antes era cuando la mujer montaba la bestia y después es cuando la mujer monta la bestia, ¿qué es cuando no es? Es cuando entonces, la mujer ya no la monta. ujú. Es cuando los reyes ya no fornican. Y eso nos lleva a definir, y entonces, ¿qué es la ley dominical? La ley dominical es la transición entre el momento en que la mujer no montaba la bestia y cuando la mujer vuelve a montar a la bestia. Y este tipo de definición de qué es el hito de la ley dominical, antes del año pasado no lo teníamos. Estuvo siempre aquí, en el capítulo, pero no lo veíamos así, no lo conceptualizábamos así. Vamos a hablar términos reales con nuestras definiciones. ¿Qué es la ley dominical? Es el momento en que una institución política que tiene mucho poder vuelve a ser controlada por la ideología de la mujer. Esa es la ley dominical. Es el momento en que la mujer monta la bestia. Aquí paro y pregunto,
qué preguntas tienen respecto a eso. Y repasamos lo que sea que yo no haya conseguido explicar. Entonces la definición allí de cabeza sería institución política con poder siendo montada por la mujer en una dispensación específica. A mí lo que me parece, en fin, creo que podrías decir eso, pero como esa definición ya la posee la bestia y la cabeza, yo sé que es la parte dispensacional, es simplemente, es una institución política con poder. A veces, a esta institución política con poder la está montando, mejor dicho, porque aquí estoy hablando de reyes, está fornicando con la mujer y a veces no, la cabeza. Ah, ya, ya, listo, sí. ¿Otra pregunta o comentario? Pero entonces una pregunta, digamos, más general. eh, a ver, la evolución del conocimiento de la ley dominical comenzó a partir del 2000, pues del el clamor de medianoche, 2018. Luego hicimos muchísimo énfasis en igualdad. Luego en 2021 feminismo radical. Pero ahora nos estamos concentrando mucho en ver esto que tú acabas de decir, que es el momento de la transición de ese cambio del sexto, cuando la mujer no montaba la bestia, y luego al séptimo, cuando la mujer, que es esta ideología, monta la bestia. Entonces nos estamos concentrando allí, pero entonces, ajá, esto es como algo general. Y entonces, ¿qué ha pasado con el tema de la igualdad, del feminismo radical, etcétera? Bueno, yo entiendo que lo único que está Yo, ocurriendo... Ah, sí, perdón. Liliana, dale. no, sí, yo entiendo que todo eso tiene que ver con los derechos humanos. Están allí, intrínseco en todos esos elementos, la igualdad, lo que está comentando, feminismo, entonces Claro. pienso así. ¿Alguien más quiere comentar cómo lo ve? La pregunta de César. ¿Quién le gustaría responder esa pregunta? Hay preocupación respecto a ese tema. No es la primera vez que lo escucho. Y mi pregunta viene dado porque yo personalmente en mi vida yo he adoptado los principios pues del feminismo radical, me he instruido, o sea, un montón de consejos, o sea, ha cambiado digamos mi visión del mundo total, y esos principios los guardo y los practico para mí, digamos, y son cosas que para mí es como mi religión. Pero ahora bien, cuando hablamos del tema, pues, de la ley dominical, entonces veo de que se hace o se ha desviado como un poco el tópico y se ha llevado más bien, que digo, no es que está desvinculado porque no lo está en absoluto, ¿ya? Pero o sea, es como un desvío hacia lo que viene a ser la parte política, cambios en la administración de Trump, cosas así, y no se ha hecho tanto énfasis en lo que es el tema de la justificación por la fe, por ejemplo, y cómo eso está ligado con esto, la ley dominical, etcétera. Ok. Bueno, mira, Pedro, yo... Sí, por favor. yo pienso que, o sea, yo estoy de acuerdo con Liliana y todo lo que hemos venido desarrollando y creciendo se mantiene y ya se está construyendo bajo esa base. Y en últimas, cuando uno lo ve, es como esa mujer que monta la bestia sería la imagen, no sé, yo quiero pensarlo visualmente, como la mujer que se está vendiendo, que es la mujer que es santa, como el estilo de las mujeres que acompañan
la política de Estados Unidos en este momento. Y en contrapeso o en oposición sería el feminismo, que sí es la mujer que representa al pueblo de Dios. Entonces, yo lo quiero ver así, en términos prácticos. Y concuerdo con Liliana que si estamos diciendo que son una institución política y es una institución política gobernada o controlada por la mujer, que en este caso es la mujer de engaño o la mujer que no es, Ujú. eh, pues está en contraposición y va en lucha contra la mujer, que sería la mujer real, que sería la del feminismo. Para mí yo lo quiero ver así, pero pues no sé. Está interesante, me gustó. Em, bueno, lo voy a colocar también un poquito, déjenme inyectarles aquí un poquito de mi perspectiva respecto a la pregunta de César y conectarlo con lo que decía justo ahora. Imagínense que estamos en esta línea y ustedes están en los años 1900 o 1800 y aquí está parada Elena White y ella está mirando al futuro, ella está buscando el momento de la ley dominical y según su observación, ella dice, sábado, el sábado va a estar en el centro de esa discusión. Pasa el tiempo y nunca llega ese momento. Avanzamos en el tiempo y de repente estamos en 2018, por poner un ejemplo. Y aquí está parada Tess Lambert. Ella también observa el futuro. Ambas personas, yo estoy usando a estas personas, a Elena White y Tess Lambert, como símbolos del movimiento, como la mentalidad del movimiento. El movimiento era adventista en la época de Elena White, es el movimiento adventista en la época de Tess Lambert. Ambas personas están mirando a este periodo, un periodo llamado, yo le quiero llamar el periodo del séptimo reino, cuando Satanás llega a su último reino. 7 es el momento pleno. 7 es el momento cuando Satanás ha perfeccionado su reino al máximo. Nosotros hemos llegado a la época donde Satanás perfeccionó todo y está listo para llevar al frente su gran espectáculo. Llegamos al séptimo reino. Elena White está mirando al séptimo reino y Tess Lambert está mirando al séptimo reino, a la época del séptimo reino. Y Elena White dice sábado. ¿Y Tess Lambert dijo qué? ¿Qué coloco? Feminismo radical. Dijo feminismo. Dijo, ¿puedo poner así también? Derechos humanos. No sé, por poner definición. Entonces, las dos personas miraron al periodo del séptimo reino y veían cosas diferentes. Resulta que un día vamos y pasamos por el portal del antes y después, la ley dominical. Somos nosotros ahora aquí parados. Y parece que no nos enteramos cuándo quedó el portal. O alguien nos avisó, pero no nos quedó claro de qué se trataba. Y estamos mirando aquí. Entonces, esta dispensación, que es la de Elena White, queda fuera. Entramos a la nuestra, la de Tess Lambert, 2018. ¿Sabemos qué va a ocurrir en el séptimo reino? Sí. Van a ocurrir todas las cosas, todos los deterioros, todos los derechos, toda la persecución que ya sabíamos que va a acontecer. Todo por lo cual nos hemos estado reeducando y cambiando y, y siendo más feministas. Bien. Todos esos temas, César, están acá.
uno, 2, 3, 4, 5, y todos van a ocurrir en este periodo. Estaban ocurriendo y van a empeorarse ahora. Y la educación que tengamos respecto a eso sigue siendo vital e importante y tiene que seguir creciendo. Lo único que pasó es que, ya no estamos hablando tanto de los temas. Bueno, lo que pasa es que como hemos pasado por el hito que marca la llegada a ese periodo y el hito no lo hemos entendido, estamos hablando de qué hace que entremos al hito. ¿Qué evento dio como lugar que hayamos llegado a la ley dominical? No dejamos de hablar de lo de que está abajo, ni se invalidó ni perdió fuerza, sino que es un orden de cosas. Primero entendimos de qué se trataban los temas de manera general en la época en la que entraríamos, pero ahora simplemente queremos dejar claro qué ocurrió en la ley dominical, porque si dejamos atrás eso y no teníamos ese detalle, no tenemos cómo seguir, porque somos un movimiento profético que intenta entender dónde nos encontramos en la historia. Entonces estamos mirando al hito, solo esto, César, solo esto estamos estudiando, el hito. Eh, y bueno, aquí están los temas de la ley dominical, creo que siguen estando igual. Ahora, vamos a tener más conocimiento, vamos a saber más, vamos a profundizar, estoy seguro que sí. Pero bueno, por lo menos el trabajo en este momento es entender este momento. Y bueno, resumiendo un poco, lo que hemos entendido, lo que les he intentado transmitir es que en los 7 reinos de la profecía hay 5 que eran dominados por una ideología. Esa ideología es llamada la ideología de la mujer de Apocalipsis 17, pero es la ideología de Satanás. Esta ideología de Satanás no siempre ha podido dominar el gobierno, el gobierno más poderoso de las épocas. En casi todas pudo, pero hay uno que se le escapó, por las razones que sea. Y hemos identificado que es el 6. El 6 se quedó sin ser controlado por la ideología de la mujer de Apocalipsis 17. Pero la profecía dice, pero esa persona va a volver a montar esa bestia. Y el momento en que vuelva a montar a la bestia será el momento, ese momento es el momento de la ley dominical. Será nuestro punto de referencia de la transición. ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Alguien más lo ve diferente o quieren que lo diga en otras palabras o lo quieren repetir? ¿Cómo lo entienden? La ley dominical es el momento en que se vuelve a montar a la bestia. Sí, Liliana, pues vi que ibas a decir algo. No quiero decir, quedó claro, Pedro, bastante claro. Excelente. Eh, y antes de cerrar, ¿dónde estaba? ¿Recuerda la parte en la que vimos que la mujer monta a la bestia cuando hablamos de la bestia, pero con los reyes es fornicación? Y que ambas cosas están apuntando a lo mismo. Solamente que la parábola es diferente cuando hablas de una bestia, que es un animal, y cuando hablas de un rey. Cuando hablas de un rey, estás haciendo referencia a una historia antigua de Jezabel que fornica con Acab. Pero cuando hablas del animal, estás hablando de montar el animal. Así que el montar y el fornicar es lo mismo. Son dos símbolos para describir lo mismo. Así que la ley dominical es el momento, voy a ponerlo aquí. La ley dominical es el momento en que la mujer monta la bestia. El montar ocurre aquí, pero también es lo mismo, ocurre la fornicación. La fornicación que estuvo aconteciendo en los primeros 5 ocurre también de nuevo a partir de la ley dominical en adelante.
Ahora la mujer está montando la bestia. Respecto a las definiciones de fornicación, el adulterio y cómo, bueno, esto lo explicará otra persona, es de esta palabra de aquí, es de la comprensión más profunda de fornicación, que yo no voy a poder hacer, es de donde sale Julio. Hay una razón muy específica por la cual Julio sale aquí. ¿Nos puedes dar un adelanto? Am, un segundo que si no dejo algo atrás. Sí. El adelanto que les puedo dar es lo siguiente. En parábola, aquí justo en la pantalla hay un error parabólico. Yo les dije que cuando la bestia era porque la estaba cabalgando la mujer. Que cuando la bestia no era porque no la cabalgaba la mujer. Y cuando la bestia vuelve a ser es porque la vuelve a cabalgar la mujer. Eso se entendió. Y la ley dominical es el momento en que se vuelve a montar la mujer. Pero recuerden que habíamos dicho que no hay manera de que, recuerden que la mujer es la persona que tiene la ideología. No hay manera de que la bestia se quede sin ideología. Siempre tiene que tener alguna ideología. Y porque yo tengo a la bestia sola, aquí, arriba acá, en el medio. ¿Qué tendría que hacer yo para poder arreglar esto? Eh, colocar, no sé, una cabeza, No, no sé. Colocar igual una mujer, pero que tal vez tiene Ah, otra ideología. claro, total. claro. Siempre hay alguien cabalgando la bestia. ¿Por qué? Porque no hay manera de tener un reino que no tenga ideología. Siempre tienen. La voy a poner en amarillo porque Apocalipsis dice que esta mujer está vestida del sol. Y ustedes dirán, pero ¿por qué pusiste otra mujer si no está en Apocalipsis 17? Ese es el asunto de de las parábolas y de la metodología que tenemos. Que como las sabemos y sabemos que no se puede quedar sin mujer, porque quebraríamos el sentido de la parábola. Las bestias siempre están siendo cabalgadas. Si no son cabalgadas, ni siquiera no son nada, no están cumpliendo propósito. Pero el sexto, y lo conocemos muy bien en Estados Unidos, existió e hizo cosas. No lo pudo haber hecho solo, como un caballo corriendo libre por el campo. Había alguien arriba de este caballo. ¿Y qué pasa cuando una mujer que está montando esta bestia, pero que en la otra simbología tiene una relación, vamos a llamarla, está casada con los reyes o con el reino de Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando llega una mujer que se había caído del caballo en el quinto? Se había caído del caballo en el quinto. Pero ella dice, yo me voy a volver a montar allá. Y empieza a buscar maneras de montarse en el caballo. Estamos hablando de montar, pero ahora hablando en relaciones personales. Es aquí donde entra la fornicación. Más específicamente el adulterio. El reino 6 ya estaba en una relación con la mujer de Apocalipsis 12, la mujer verdadera. Y la mujer mala quería montarse de nuevo. Y ahí es donde ocurre el adulterio. Y según Jesús, lo voy a poner más claro. Yo dije institución política con poder controlada por la ideología de la mujer. ¿Quién es la bestia?
Dígame sin parábolas, ¿quién es la bestia? Sin decir institución política con poder, dígame cuál es la institución. Bueno, según el Publicanismo. Tribunal Internacional era pues, la oficina oval, ¿no? Sí. ¿Qué habías dicho tú, Yesenia? Republicanismo, había dicho. Lo que se definió como bestia, y que parece que lo voy a forzar porque estoy corriendo, es que simplemente es la presidencia. La presidencia de Estados Unidos es la bestia. Y siempre que la esté montando alguien que quiera respetar las normas de esa nación, de las seis, del sexto reino, esa bestia está siendo montada por la mujer de Apocalipsis 12. Pero cuando viene una mujer con ideología mala, y en este caso esa mujer es Trump, Trump es la mujer, y yo no voy a probar eso ahora, pero tendrán tiempo con las demás personas, cuando Trump es la mujer y él quiere la presidencia, él no es la mujer de Apocalipsis 12, él es la mujer de Apocalipsis 17. Y la mujer de Apocalipsis 17 no se puede montar en esa bestia porque esa bestia ya está con otra persona. Entonces es ahí donde entra el tema del adulterio. Y según Jesús, el adulterio no acontece cuando tienes el acto físico con la persona, sino desde antes. ¿Cuándo ocurrió el acto físico de la ley dominical al que nos estamos refiriendo? Es el día en que Trump se vuelve a yo digo se vuelve, es el día que Trump toma de nuevo la presidencia para ser dictador. Y eso ocurre el 20 de enero. Pero la fornicación no es el día del acto físico. La fornicación es el día del acto eh, que ocurrió en el Espiritual. pensamiento o espiritual. ¿Cómo lo define Jesús? Si has visto a la persona, ya fornicaste con la persona en tu corazón. Entonces, por eso es que de ser del 20 de enero, el día que ocurre el acto físico, se mueve para antes. Pero bueno, me gustaría dejarlo por aquí. Espero que por lo menos haya servido de esclarecimiento para alguna de las cosas. Mi propósito principal en este estudio, preparándoles para los otros que ustedes tendrán, es recordar que la ley dominical, más allá de una época donde ocurren cosas, queremos entender qué es el hito. Y el hito siempre fue un periodo de transición entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, entre la época en que el reino de Dios y el reino de Satanás muestran sus frutos y ahora entran en el proceso de maduración. El reino de Satanás es reconocido como entrando en su última fase en el séptimo reino. Y el séptimo reino es el retorno de la mujer a la bestia, pero de la mujer mala, porque la bestia tenía otra mujer. Ese es el punto de transición. La ley dominical es cuando la mujer se vuelve a montar en la bestia. Y ya que eso ocurre en la ley dominical y que montar en la parábola del animal y la persona es el asunto del jinete, pero en la parábola de los reyes con la mujer es fornicación, montar y fornicación son lo mismo. Y una definición más amplia de fornicación nos termina llevando de que en vez de ser el 20 de enero cuando Trump tomó la presidencia, es en algún momento anterior, porque la fornicación acontece primero en el corazón. Y es de ahí donde va a salir Julio. Y bueno, espero que en el futuro puedan tener oportunidad de tocar ese tema. ¿Alguna pregunta final o comentario? Y cerramos. Muchísimas gracias. De verdad que, y este estudio lo voy a repasar varias veces porque, no, igual, ahorita me ha quedado tan claro, pero igual es como para verlo siempre porque ahora ya me siento como más al día. Pero mira ahora lo siguiente. Entonces yo tengo una pregunta, volviendo al modelo del adulterio.
Ojalá que no quite mucho tiempo, pero entonces vamos a ir reemplazando según ese modelo del adulterio y según lo del tema de bestia, cabeza, mujer, etcétera. Mujer equivale a Trump, ¿no? Ahora, la presidencia, ¿sí? Que es la bestia, sería entonces el hombre, ¿cierto? Bueno, el tema es que va a ser imposible que entremos ahí. Lo siento. Porque, porque entonces mi pregunta ahora es, ¿cuándo una institución, digamos, abstracta, porque la presidencia no tiene mente, no tiene cerebro, pues pienso yo, ¿no? ¿En qué momento la presidencia ve a Trump y dice, me provoca estar con esta persona, voy a fornicar con ella? ¿Cuándo pasa eso y por qué? Porque es la presidencia quien ve a la mujer, ¿no? Y la codicia en su corazón. Sí, hay que responder esa pregunta. Que Pero, tiene respuesta, pero no vamos a poder entrar en ella. Tendríamos que tener una parte 3 y tendría que ser una hora entera. o sea, es una pregunta, digamos, muy estúpida o... No, es una pregunta muy fundamental para saber por qué es julio y no es cuando Trump ganó las elecciones o no es cuando Trump se sentó en enero. Así que es fundamental para poder llegar a julio. Claro, porque, o sea, en mi mente es cuando la oficina oval ve a Trump y dice, me provoca con esta persona. Cuando ya yo tengo una mujer buena con la que yo estoy casada, ahora yo quiero a esta mujer mala, ¿sabes? Y es la presidencia. Y Sí, también, o sea, cómo eso se ve en la vida real. una pregunta muy buena. Lástima que no la puedo tocar, porque no podríamos terminar. ¿Alguien más tiene otra pregunta o comentario? No, muchas gracias. Me quedó muy claro. Gracias, Trina. Solo agradecerte, Pedro. La verdad que hacía falta desmenuzar un poco los conceptos y los símbolos. Qué bueno que valió la pena. Bueno, ¿te parece que no sé? ¿Será que oro y cerramos? Perfecto. Dale, oremos entonces. Dios, muchas gracias porque tuvimos esta oportunidad en el sábado de pasar este tiempo aquí, de estudiar, de revisar. Es mucho contenido y te pido que, aparte de no poder explicarlo todo de la mejor manera, eh, cada una de las personas presentes pueda en su propio tiempo revisar los temas y afianzarse cada vez más. Hay mucha hermosura en toda esta arquitectura que nos dejaste profética, tan relevante para hoy, comprender cómo de manera tan maravillosa nos has dicho y nos guías de dónde estamos en la historia y que podemos tener fe plena de que nuestros deberes, si hoy no los tenemos claros, siempre nos darás más luz que los podamos tener en el futuro, porque nos estás guiando. Ayúdanos a fortalecernos. Te pido una bendición especial para todas las personas y el movimiento en general. Nos entregamos en tus manos y te agradecemos también por los estudios que todavía tendremos durante el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Pedro. Amén. De verdad que ha sido de bendición.